Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Quiero dar un saludo muy especial a todos ustedes que hacen un gran esfuerzo para hoy, un día como hoy, que es un día para muchos de descanso, de esparcimiento, de estar en casita, pero deciden venir a la iglesia, deciden venir a juntos estudiar la palabra y a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Bienvenidos. Un saludo muy especial a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Qué bueno que hayan decidido acompañarnos. Esperamos que lo que está pasando y lo que pase a continuación sea de mucha bendición para su vida, para su familia. Y un saludo muy especial a las personas que se conectan a nuestras redes y pueden ver este video ya en algunos días. Lo ven y pueden compartir esta serie de predicaciones que estamos llevando adelante. Quiero contarles a todos que el domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones dirigidas a la familia. Son 7 domingos en los que estaremos predicando temas muy relacionados con lo familiar. Todos nosotros tenemos la necesidad de que se nos predique de familia posiblemente todo el tiempo. Y es que es un área vulnerable, es un área muy atacada, el tema familiar. ¿Por qué? Porque este sistema, este mundo en el que vivimos, no está hecho exactamente para fortalecer la familia. Infortunadamente está hecho para fracturar la familia, para dividir, para romper. Y nosotros queremos contrarrestar esa situación con la verdad del evangelio, predicar la palabra constantemente sobre eso. Hemos escogido 7 familias. La semana pasada hablamos de Adán y Eva y hablamos sobre la unidad de la iglesia. Hoy hablaremos sobre Abraham y Sara, y hablaremos sobre el valor de aprender a confiar en las promesas de Dios. Por eso el título de nuestra predicación el día de hoy es Confiando en sus promesas. Y ahí está el intento de fotografía de Abraham y de Sara. Quiero contarles que el próximo domingo vamos a hablar sobre cómo honrar a los miembros de nuestra familia. Cómo es que un esposo honra a su esposa, cómo la esposa honra a su esposo, cómo los padres honran a sus hijos y cómo los hijos honran a sus padres. Eso va a ser el próximo domingo. Y quiero contarles que va a ser una bonita oportunidad para revisar qué tanto nos honramos en casa. ¿Qué es honrarnos? Vamos a partir desde esa premisa el próximo domingo, si Dios nos da la vida. Hoy hablaremos entonces de las promesas. Y es que Dios le hizo unas promesas a Abraham que son realmente significativas, no solamente por lo que para él significaron, sino porque esas promesas tienen alcance hasta el día de hoy. Fueron cosas tan grandes, tan poderosas, que es lo que quiero que hoy sea la oportunidad de presentarles. ¿Qué tanto conocemos de las promesas que Dios le ha dado a nuestra familia? ¿Usted sabía que su familia tiene promesas que Dios le ha hecho? Ahora, si lo sabía, ¿está confiando en que Dios le va a cumplir esa promesa? Es el tema de esta mañana para compartir con ustedes en los próximos minutos. Les decía que vamos a hablar sobre Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 3. Aquí está en la proyección, usted puede verlo allí o puede seguirlo en su Biblia o en su dispositivo electrónico, siempre y cuando no se distraiga, por favor, en su celular en otras cosas. Ojalá sea exclusivamente mientras estamos aquí en la enseñanza, dedicado solamente a eso. Génesis 15, 1 al 3. Mire lo que ocurre con Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí
que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Si el varón no tenía hijos, la herencia era para el primer esclavo que tuviera en sus filas, esclavo, siervo, su sirviente. Y entonces Abraham estaba convencido que ya por su edad, sin hijos, tendría que dejarle sus bienes a Eliezer, un damaseno que oficiaba como mayordomo en la casa de Abraham. Era un problema grande el que tenía Abraham. Quisiera comenzar hablándoles un poco sobre una circunstancia que se vivió hace un buen tiempo, que explica de alguna manera las crisis en las que con facilidad caemos. En el año 1970, hace ¿cuánto? 51 años aproximadamente, 51 años, una de las misiones que enviaron los Estados Unidos y también con apoyo de la aeronáutica rusa y bueno, una cantidad de fuerzas allí, enviaron a 3 astronautas a la luna. Y entonces, regálame por favor la imagen. Gracias. Estos 3 personajes se organizaron para visitar sectores que no habían sido visitados en la luna, los famosos viajes del Apolo, una o varias naves que hicieron ese viaje a aquel lugar. Ese recorrido se hizo en muy buenos términos y todo comenzó fabuloso, una misión que prometía muchas cosas. Tenemos un pequeño video donde se muestra lo bien que estaba todo lo que estaba ocurriendo. Por favor. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it has cleared the tower. This is Mission Control Houston. We appear to have a good first stage at this point. Here we go. Okay, Mata. We're go flight. Looks good here. Guys, that's good flight. Okay, Econ, GNC. Looks good flight. Looks good flight. Okay, Sergeant. Meses y meses de preparación. ¿Y cómo se veía el vuelo? ¿Qué dice ahí? Se ve bien, se ve bien. Despegó bien. Es que no era fácil. No es fácil despegar una nave de estas con todo el recorrido que van a hacer y todos los componentes que hacen parte de un viaje de estos. Ustedes recuerdan que el Challenger hace también unas décadas despegó y en pleno vuelo explotó. También, ok. Los mayores lo recordamos porque estuvimos ahí muy cerca del asunto, porque tuvo un cubrimiento mundial. Los más jóvenes lo verán como parte de su historia, seguramente. Entonces no era fácil despegar un cohete, muchos intentos fallidos. Este despegó bien. Y estaban celebrando, la torre de control decía lo que ustedes acaban de leer, todo va muy bien, pero algo se complicó. Tenemos un video que muestra algo de eso. When you get a chance, we'd like it to stir up your cryo tanks. In addition, I have Shaft and Trunnion for a look at the Comet Bennett if you need it. Stand by. Hey, we've had a problem here. So say again, please. Houston, we've had a problem. Glenn was coming on with his team at that time, reading the log, preparing for handover. By the time we got to handover, we knew full well that we had to take care of this thing in terms of an emergency. We were handling something that we knew was out of control. De ahí la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Y lo que dice aquí, finalizando uno de los ingenieros que estaban en la torre de control, todo se salió de control. Ya no tenían cómo solucionarlo desde la nave. Las cosas se complicaron muchísimo. Un tanque de oxígeno de almacenamiento se explotó en pleno recorrido. Y ahora, no solamente la misión estaba en riesgo, sino que la vida de los 3 astronautas también estaba en peligro y podían morir. Noten cómo lo que arrancó muy bien, porque dijeron que era un buen arranque, un buen despegue, se complicó y ahora comenzó a ser una gran crisis. Hermano, hermana, jóvenes, amigos que nos visitan por primera vez, quiero decirles que eso es lo que ocurre con muchos de los matrimonios, con muchas familias. ¿Cómo comienza todo? Muy bonito.
comienza muy bien, pero de un momento a otro, Houston, tenemos un problema. Y las cosas se salen de control. Y entonces lo que aparentemente era algo muy bonito, muy especial, ahora se vuelve un grave problema, tanto que muchos, en muchos casos decimos, esto no tiene solución. Mis hermanos, mis hermanas, esto para aquellos que han hecho un proceso correcto. ¿Cuál es el proceso correcto para conformar un hogar, un matrimonio? Bueno, la pareja se conoce, luego son amigos, luego de ser amigos, entonces hay un noviazgo porque hubo un tiempo de galanteo, de conquista, el mensaje va, el mensaje viene, la sonrisa, ¿cierto? Entonces viene el tiempo de conquista, viene el enamoramiento, noviazgo, luego del noviazgo viene el compromiso de matrimonio, gracias, y después del compromiso viene la gran boda, el gran matrimonio. Eso en un proceso normal. Hoy en día es, mira, te presento a fulanita, oh, mucho gusto, qué bonita eres, muchas gracias, y a las 2 horas el mensaje de texto, oye, te amo. Antes no, lo normal es que haya un proceso de amistad para que la amistad defina si esa persona puede o no ser el novio. Pero hoy en día las cosas son tan rápidas que las parejas se saltan varios pasos. Entonces, cuando se es amigo de la persona, hay un comportamiento como si fueran novios. Cuando son novios, hay un comportamiento como si fueran esposos. Cuando son esposos, algunos ya no tienen que vivir porque han vivido todo antes de tiempo. Pastor, pero es que ¿quién le enseñó no eso? La Biblia. La Biblia enseña las etapas de una relación, una a una, y explica cómo debe ser la relación de hermanos, de amigos, de novios, de comprometidos, de casados y luego una vida feliz. Pero eso se olvida. Y estamos gritando, Houston, tenemos un problema. Porque para algunos la boda, por ejemplo, no es una opción. ¿Una boda? ¿Una qué? ¿Un matrimonio? No. Eso, después de 15, 20 años de conocernos y estar juntos, tener 4 o 5 niños, ahí decido si me caso o no. Cuando esté seguro. ¿Seguro de qué? ¿Seguro de qué? Pues bien, hoy hablemos de lo que le ocurrió a Abraham y a Sara y cómo ellos entendieron, infortunadamente tarde, que lo mejor que uno puede hacer es confiar en lo que Dios nos ha prometido. Hay una frase que quiero leer con ustedes, está en su material y aquí está en la proyección. Para tener una familia fuerte, necesitamos confiar en Dios, pero puse una adicional, una palabra adicional. Confiar en Dios, ¿cómo? Juntos. Podría haber parado ahí, ¿no? Para tener una familia fuerte, debemos aprender a confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Pero puse juntos porque es que es muy constante que en las familias algunos confían, pero otros no. O por lo menos no confían igual. Y ahí comienzan las luchas. Ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan las crisis. Necesitamos como familia aprender a confiar en Dios juntos, de la mano en esa confianza. Escriba por favor en el primer punto de su material. Una familia fuerte está fundamentada en las promesas de Dios. Se lo repito, una familia fuerte está fundamentada en las promesas de Dios. Aquí está en la proyección para los que quieran completar leyendo el material. Posiblemente, lo que más nos permita identificar los vacíos que tenemos en nuestra familia con respecto a la fe, a la confianza en Dios, es que cuando hay crisis, esos problemas, esas crisis tienden a hacernos dudar de Dios. Y como que la fe se trastorna un poco, como que la fortaleza que teníamos, la confianza, disminuye. Normalmente no estamos preparados para los momentos difíciles. Pero es allí donde más debemos confiar en Dios. Yo no sé cuál
crisis haya tenido usted. La de Abraham era una crisis fuerte. Dios le estaba prometiendo cosas, pero ¿qué le dijo Abraham a Dios? Señor, tú me hablas de una gran bendición. Me estás diciendo en el versículo 1 que tendré un gran galardón. Será sobremanera grande, un gran premio. Pero es que no tengo hijos. En aquel entonces no poder tener hijos era un problema muy delicado, porque culturalmente, socialmente, no tener hijos era de alguna manera parar su descendencia. Entonces el varón quería tener hijos, y ojalá fueran varones, para poder perpetuar su descendencia en la tierra. Entonces cuando tenían mujeres, qué bendición, gloria a Dios, pero ¿qué querían ellos? Tener un varón para que su apellido siguiera creciendo. Esa era la iniciativa. El problema es que Abraham y Sara no tenían ni varones ni damas. ¿Por qué? Porque Sara era una mujer estéril. Sumado a eso, Abraham y Sara no eran unos muchachitos. Abraham ya bordeaba los 100 años y Sara 98, 99. Ahora, en aquel entonces las personas en esa edad no eran considerados unos viejos o unos ancianos. No, porque para aquel entonces era una población muy fuerte y con esas edades todavía trabajaban y hacía cantidad de cosas. Sin embargo, Sara ya estaba por fuera de la posibilidad de tener hijos, porque era estéril y porque ya estaba por fuera de la edad. Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6 explica un poco lo que les estoy diciendo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ¿Quién? Abraham acaba de decirle: Eliezer es el siervo que yo tengo. Si no tengo hijos, le voy a dar todo a él. Dios le dice: no, Señor, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mis hermanos, Dios le está dando tremenda promesa a Abraham. La promesa para Abraham era: Abraham, vas a ser el padre de una gran descendencia. Señor, no tengo ni un hijo, ni uno, y tú dices que voy a ser el padre de una gran descendencia. Fue tan fuerte el momento que la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de una gran multitud, Abraham se rió. Y Sara hizo lo mismo. Se rieron. Es que no era fácil entenderlo. Abraham, 100 años, la esposa estéril, van a tener muchos hijos y ellos, no, pero ¿cómo? Eso es como si alguien estuviera escarbando en la basura buscando algo de alimento y alguien pasa en una moto, en un carro y voltea a ver y le dice: Señor, usted va a ser el más millonario en la tierra. ¿Y qué hace el que está buscando en la caneca? Sí, y sigue buscando. ¿Cómo le cree semejante cuento? Pues hermanos, esto era muy difícil de creer. La diferencia es que el que lo estaba prometiendo era Dios. Y pueda que usted y yo tengamos derecho a dudar de cualquier promesa que cualquier persona nos haga, pero no podemos dudar de las promesas que Dios nos ha hecho. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, lo que Él promete, nunca va a pasar. Pueda que nos hayan decepcionado cuando alguien nos prometió algo. ¿A usted alguien le incumplió con alguna promesa? Porque si a usted nadie lo ha decepcionado, es porque usted fue el que decepcionó a alguien. Pueda que nos hayan traicionado, pueda que nos hayan dicho: le prometo esto, le prometo aquello. Pueda que lo hayan hecho, pero a nosotros Dios nunca nos decepcionará, porque Dios es cumplidor de promesas. Le voy a leer un versículo sobre eso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, hermana, jóvenes, amigos que nos visitan por primera vez, miren la descripción de cómo son las promesas de Dios. ¿Cómo son? Preciosas y grandísimas, pero tienen un propósito. ¿Para qué? Para que por ellas sean ricos. ¿Ah? ¿No? ¿Ven que no dice eso? Para que por ellas ustedes nunca se enfermen. No, tampoco dice eso. Para que por ellas sean famosos y les vaya muy bien en la vida. No. Estas promesas son para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado y la maldad. Es que hay un gran vacío en muchos creyendo que las promesas de Dios son todas aquellas que traen beneficio a mi vida. Entonces, una promesa es que yo nunca me voy a enfermar. ¿Dónde dice la Biblia que usted nunca se va a enfermar? Al contrario, dice que Dios es nuestro sanador. Quiere decir que nos vamos a enfermar. Es que algunos creen que la promesa es que nunca nos va a faltar lo económico. ¿Dónde dice que a usted no le va a faltar lo económico? Al contrario, dice que Él es nuestro proveedor, que cuando hay esos momentos tan complicados, Él aparece ahí para sustentarnos. Mis hermanos, hay un gran vacío en la iglesia de hoy sobre las promesas. Algunos andan creyendo en cosas que no son bíblicas. Y cuando se cree en algo que no es bíblico, eso conduce a una mala acción. Eso conduce a una mala práctica. Les voy a dar un ejemplo. En mi casa, donde estábamos viviendo hasta hace unos días, la casa del vecino, la del frente, queda a unos pasos. Entonces mi hijo menor se llama Martín. Y el hijo de ese señor, en cambio, también se llama Martín. Cuando yo estaba aquí, yo decía, Martín, el niño de mi vecino me gritaba por allá, Señor. O el papá del niño gritaba Martín y el mío subía corriendo al segundo piso y me decía, Señor. Y yo le decía, no fue aquí, amor. Yo, bueno, ya sabía, eso era un diario nos ocurría. Pero quisiera darles un ejemplo con eso. Las promesas de Dios bíblicas, ocurre con ellas como si yo fuera a la casa del vecino y les dijera a todos allá, les prometo a los hijos que mañana los llevo a piscina. Yo llego a mi casa y los míos están tristes al otro día y me dicen, papá, no nos llevaste a piscina. Pero es que la promesa fue ¿para quiénes? Para los hijos del vecino, no para ustedes. Hermano, así en la Biblia hay muchas promesas que fueron para un grupo específico de personas. Pero algunos andan tristes porque no reciben esas promesas. La Biblia dice que todo lo que pisare la planta de mis pies, eso se lo dijeron exclusivamente a un personaje, a Abraham, a nadie más. No, pues que yo puedo traer esa promesa para acá. ¿De dónde saca que usted puede arrancar una promesa de allá y traerla para acá? Igual con los castigos. Supongamos que yo le digo aquí a los míos, a mis hijos, si no me tienen la casa ordenada mañana a tal hora, los castigo. Y entonces, cuando llega el papá de la casa del frente, llega a la casa y los hijos están todos tristes. Papá, tú nos vas a castigar. ¿Por qué? Porque dijiste que si no teníamos la casa ordenada, nos castigabas. No, yo no dije eso. ¿A quién se le dijo el castigo? A los de la casa del frente. Pero algunos andan asustados por aparentes castigos que pueden tener, que fueron asignados ¿a quiénes? A un grupo de personas en otras épocas. ¿No será que algunos están pidiendo promesas que no corresponden y asumiendo castigos que no corresponden porque no se han tomado la tarea de estudiar correctamente la escritura sobre eso? O sea, pastor, que no hay promesas para mí. ¡Claro! O sea, que no hay castigos para mí. ¡Claro que sí! Hay consecuencias de nuestros errores.
Pero vamos a la Biblia y estudiamos qué promesas nos aplican y qué castigos nos aplican. Porque le aseguro que si usted y yo sabemos exactamente qué promesas me aplican, mi oración va a ser más correcta. Porque le voy a pedir a Dios lo que me corresponde. Le voy a dar un solo ejemplo. Ya lo he mencionado aquí, pero lo voy a repetir porque sé que muchos no me han escuchado esto. La Biblia dice que el apóstol le dijo al carcelero, cuando el carcelero le preguntó al apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿quién dio la promesa? Un apóstol. ¿A quién se la dio? A un carcelero. ¿Se cumplió? Inmediatamente. La Biblia dice que el carcelero se llevó al apóstol y a los otros presos a la casa. Él les predicó allá. Todos se convirtieron al Señor y todos fueron bautizados. ¿Se cumplió la promesa? ¿Qué nos hace creer que esa promesa también es para nosotros? ¿Qué nos hace creer eso? Una mala interpretación bíblica, porque no es para nosotros. O usted lee ahí que esa promesa es para ustedes, para nosotros, es vigente hoy. Pregunta, ¿Dios puede salvar toda mi casa? ¿Ora usted por toda su familia, por toda su casa? Yo oro para que toda mi familia sea salva. Todos. Desde mi sobrinito, mi primito más pequeño, hasta el más viejito de toda mi familia. Quiero que todos sean salvos. Todos. Oro por eso. Pero mi oración no es sobre un supuesto de una promesa que Dios me haya hecho. Señor, tú me dices en la Biblia que toda mi familia será salva. Dios, yo creo que nos diría en ese momento, venga, ¿cuándo le dije yo eso a usted? ¿Cuándo? Pero si aquí la Biblia dice que se lo dijo al carcelero. Al carcelero. O sea que no es una promesa. Dios no está obligado. Yo llevo 30 años de cristiano y no conozco la primera familia que todos sean salvos. Yo creo que las hay. Yo creo que en el mundo hay familias que todos son salvos. Pero en 30 años no conozco a ninguna familia completa. Hablando de una familia, no núcleo, ¿no? Una familia más amplia. Porque si fuera una promesa para todos, frustrémonos todos, hermano. O toda su familia es salva. Nos frustraríamos. Mira, hermano, hay más de uno frustrado porque no recibe la promesa de Dios. Le tengo una noticia. Va a seguir frustrado porque tal vez Dios no se lo prometió. Entonces, pastor, ¿cuáles son las promesas que sí me sirven? Vamos a estudiar la Biblia, señores, señoras, jóvenes, jovencitas. Vamos a estudiar la palabra, leamos. Mire, la Biblia dice, todos los días estaré con ustedes. ¿Eso es una promesa? La Biblia dice, estaré con ustedes para que puedan vencer la tentación. ¿Es una promesa? Pero esas promesas se olvidan. Nos gustan las promesas que incluyan salud, plata, bienestar, viajes, fama. Nos encantan esas promesas. Pero la promesa que dice que cuando estés en el momento difícil, en el día de crisis, ahí estaré yo para sostenerte, dice la Escritura. ¿Por qué esas promesas las olvidamos? Cuando está la crisis, nos desbaratamos, perdón por la frase. Cuando viene la crisis, lloramos, Señor, ¿por qué a mí, Padre? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Dios mío? Yo voy a la iglesia y nos transformamos. Óyeme, la promesa dice que cuando venga el día malo, Él estará para sostenernos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por nada estéis afanosos. ¿Se afana usted? ¿Se afana? ¿Sabe qué pasa? Que esas promesas las perdemos de vista. Conclusión. Algunos están encaprichados, obsesionados por promesas que no aplican, mientras que las que sí aplican, las olvidamos. ¿Qué nos falta? Estudiar la Biblia e identificar lo que se aplica y lo que no aplica. No solamente en promesas, sino en castigos también.
Algunos cargan encima una maleta de un castigo que están convencidos que Dios los va a castigar por eso, y no aplica. ¿Quieren saber cuáles son? Hay que venir a la iglesia y seguir estudiando esto. Esto no se hace en una clase. Esto no se estudia en una mañana. Se estudia de manera responsable, aquí en casa, leyendo mucho sobre esto. Segundo, escriba por favor, una familia siempre enfrentará momentos difíciles. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Ha tenido usted crisis en familia o solo yo? Todos, ¿cierto? ¿Alguna crisis? En el caso de Abraham y Sara, su problema era la esterilidad. Era un problema mayúsculo no tener hijos. Era un problema gravísimo para ellos. Pero además, la promesa incluía que Abraham tendría una gran descendencia, y sin hijos, pues ¿cómo se cumpliría esa palabra? ¿Cómo se cumpliría esa promesa? Mis hermanos, su crisis tal vez no sea la esterilidad, pueda que no. Podría ser enfermedad, otra enfermedad. Podría ser, por ejemplo, los problemas, las discordias, las peleas en familia. O su problema de familia podría ser el vicio de alguno de los miembros o de algunos de los miembros. Podría ser, por ejemplo, las heridas, el dolor del pasado que vienen aquí al presente y lastiman. Entonces, como que la familia no está bien, no tiene bienestar. Hay muchas cosas que pueden estar pasando en familia, muchas problemáticas. Esas son sus crisis. Ocurren dos cosas que pueden ser adversas, complicadas. Escriba por favor. En esas crisis seremos tentados a confiar en nuestra sabiduría. Escriba por favor, sabiduría. Cuando vienen esas crisis y como a veces olvidamos las promesas de Dios, podemos entonces intentar confiar en nuestra sabiduría. Recuerden, fuimos llamados a confiar en Dios, pero cuando vienen las crisis comenzamos a confiar más en nuestra sabiduría. Vemos qué fue lo que ocurrió con Abraham y Sara. 16 versículos 1 y 2 de Génesis. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Se estaba incumpliendo la promesa. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. De una vez echándole la culpa a Dios. Y sí, tenía razón. Todo lo que pasa tiene que ver con la voluntad de Dios. Sara no estaba equivocada. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. ¿Cuál fue la fabulosa idea de Sara? Porque es que estamos diciendo que cuando tenemos crisis confiamos en nuestra propia inteligencia, nuestras capacidades. Entonces Sara estaba pensando: ya tengo casi 100 años, nada de hijos, la promesa de Dios, pero pues ya yo soy estéril, aparte ya me estoy envejeciendo, no le puedo dar hijos a Abraham. Pero mira, ahí está Agar, una sierva que yo tengo, más joven, ella no es estéril. Entonces, culturalmente, socialmente, aunque no dejaba de ser pecado, era aprobado. En muchas ocasiones ocurrió. La aprobación implicaba que la mujer de la casa podía permitir que su esposo tuviera hijos con la sierva, y entonces esos hijos aparecían como de la esposa. Era un tema complejo, muy cultural, muy social para la época. Entonces Sara habla con Abraham: Abraham, te ruego que como no puedo darte hijos, tengas el hijo con Agar y aparezca como si fuera mi hijo. Y Abraham se opuso: no, señora, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a fallarle a Dios, voy a esperar en la promesa. Además, yo no quiero serte infiel. Eso contestó Abraham. Abraham, que por favor esté con Agar, que esto es lo otro. Y Abraham dijo: bueno. Oiga, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Sara le rogó. Quiere decir que seguramente sí pudo oponer algo de resistencia, pero no mucho. Damas, caballeros, aunque cultural o socialmente tuviera algo de aprobación, no dejaba de ser pecaminoso. Hermano, hermana,
¿Cuántas cosas nosotros hacemos intentando ayudar a Dios a que haga algo por nosotros? Aquí, ¿sabe qué hizo Sara? Vamos a ayudar para que la promesa se cumpla. Vamos a buscar la manera de agilizar la bendición de Dios. Mire, Dios no necesita nuestra ayuda. Señores, Dios no necesita su ayuda. Damas, Dios no necesita su ayuda para Él cumplir sus propósitos. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es capaz de hacer hasta lo imposible con tal de cumplir sus propósitos. Él necesitaba que muchas personas fueran salvas en este año que estamos pasando de pandemia. Entonces mandó el COVID. Porque algunos siguen pensando, el COVID fue un invento de Satanás, del diablo. ¿Qué diablo? Mire, hermanos, Dios cumpliendo sus propósitos. Cientos de miles de personas están buscando la iglesia porque entienden que lo mejor que pueden hacer es buscar a Dios en medio de esta crisis. Muchos muriendo se arrepintieron a tiempo y se van con el Señor. Les hablo de que todo esto es parte del propósito de Dios. Entonces Abraham y Sara pecan y deciden en su sabiduría tan corta, tan finita, tan reducida, porque algunos creemos ser muy inteligentes, muy capaces. Hago esto, hago aquello y entonces me ayudo aquí. Mire, hermanos, estemos esperando en la voluntad de Dios. Él no se equivoca, nosotros sí. Le demuestro cómo. Sara y Abraham tuvieron un hijo de Agar y luego Abraham tuvo a su hijo, porque Dios le cumplió la promesa a Abraham. Nació Isaac y esos dos muchachos se volvieron enemigos. Y les digo una cosa, esto fue hace 4,000 años aproximadamente. Hoy en día en el mundo todavía hay peleas entre naciones que nacieron desde esos dos hijos. Después de 4,000 años. Una mala decisión. Y algunos toman la mala decisión. Viene la consecuencia de la mala decisión y terminan diciendo, es que Dios me está probando. ¿Cuál probando, hermano? La prueba que Dios nos dé lo hace desde su sabiduría, su soberanía, su perfección, para ayudarnos a fortalecernos en nuestra fe. Pero no confundamos la consecuencia de nuestro pecado con las pruebas que Dios nos da. No haga responsable a Dios de muchas cosas que le están pasando cuando el único culpable somos nosotros. Por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones. ¿Se ha equivocado usted en familia queriéndole ayudar a Dios? Por ejemplo, algunos tienen la certeza de que Dios les va a dar su casa. Su certeza. Porque creen que caminan con Dios y tienen la confianza puesta en Dios y Dios ha prometido ayudarnos, fortalecernos. Entonces dicen, el Señor me va a dar mi casita, yo sé que me la va a dar en mi tiempo, estoy trabajando, estoy ahorrando, estoy haciendo esto. Y aparece por ahí la invitación, venga. Si usted escribe en este papel y usted firma que usted es desplazado por la violencia, le van a dar un subsidio por tantos. Y usted nunca fue desplazado por la violencia. Pero entonces usted dice, claro, qué bendición. Dios abriéndome puertas. No confunda las puertas que abre Dios con las que abre el diablo. No las confunda. Y entonces firmamos desplazado por la... Es como mentira, ¿no? Ay, pero es Dios. ¿Cómo me voy a negar a la bendición de Dios? Mire, hermano, la bendición de Dios no añade tristezas. Tú no necesitas ayudarle a Dios para que Él cumpla sus propósitos. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Dios es tan bueno, tan bondadoso, que permite incluso esos momentos de tanta crisis y escasez para manifestar su poder y hacernos ver que todo lo puede. Dentro de mis cuñados, cuñadas, los hermanos de mi esposa, ya todos tenían casa. Y faltábamos nosotros. Y mi esposa y yo hablábamos, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que se da eso? No tenemos esto, no tenemos aquello, en fin. Y un día llegó una señora a la casa, amiga de un cuñado, y salió mi hijo, hoy es el mayor, pero cuando era un niño muy pequeñito. Y salió saludando ahí. Y la señora le dijo, ¿y quién es ese niño?
Él es el hijo de mi hermana. ¿Y ya tienen su casita? No. Rodrigo, algunas personas renunciaron al subsidio. Si su hermana consigue estos papeles donde certifica que ya vive en Yopal, los datos normales del subsidio, le asigno una casa a ella. A los 3 meses tenemos una casita en Yopal. Sin trampas. Sin escribir que usted es desplazado por la violencia, o sin esconder la nevera cuando lo visitan los del CISBEN. Algunos se cambian hasta de casa, esconden el televisor y todo para que la calificación les quede más abajo. Sin trampas, sin mentiras, sin engaños. Usted no necesita ayudar a Dios para que Él cumpla sus propósitos. Si Él prometió, Él lo hará, porque Él es Dios. Y B, seremos tentados a confiar en nuestras fuerzas. Escríbalo ahí en la letra B. Seremos tentados a confiar en nuestras fuerzas. Versículos 3 y 4 del capítulo 16. Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, y se armó el problema. Ya la sierva decía, pues yo tengo un hijo del patrón. Y se armó el problema. Y ya les digo, ese problema se perpetuó hasta el día de hoy entre naciones enteras. Tercero, en una familia fuerte, cada miembro desempeña un papel importante. Yo quiero en esta mañana animar a todos como familia a que confiemos en las promesas de Dios. No en las promesas que algunos intentan de manera incluso obligatoria o excesiva que creamos cuando carecen de veracidad bíblica, carecen de plataforma, de soporte bíblico, sino en lo que es bíblico, en lo que es correcto, creer en las promesas de Dios. Y para ello quiero mencionarles 3 cosas que debemos hacer en familia para caminar en esas promesas. Primero, pongamos nuestra confianza en Dios antes que en los demás. Pongamos nuestra confianza en Dios antes que en los demás. Señor, confíe en su esposa, pero confíe más en Dios. Señora, confíe en su esposo, pero confíe más en Dios. Padres, confíen en sus hijos, pero confíen más en Dios. Hijos, confíen en sus padres, pero confíen más en Dios. Con eso, si alguno falla, porque vamos a fallar, infortunadamente al ser humanos estamos expuestos a eso. O nos fallan o fallamos. Nuestra tranquilidad, nuestra seguridad persistirá, porque aunque los hombres nos fallen, las personas nos fallen, Dios nunca nos falla. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre nos dejen, y eso casi nunca pasa, pero puede ocurrir. Con todo, Dios nunca me dejará, me mantendrá, me recogerá, me fortalecerá. Oro, señora, para que su esposo nunca la abandone. Pero si eso pasara, no olvide que Dios es cumplidor de promesas. Oro, Señor, para que su esposa nunca lo abandone. Pero si eso pasa, Dios ha prometido estar con usted hasta el final. Padres, oro para que sus hijos nunca los abandonen. Pero si eso pasa, sigamos confiando en Dios hasta el final. Hijos, ojalá sus padres nunca los dejen. Pero si eso pasa, Dios es fiel
a sus promesas de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confíe en Dios, espere en Dios, sus ojos puestos en Él, no en el político de turno, no en el profesional médico que le está asegurando que todo va a estar bien. Sus ojos no los ponga en ellos. ¿Serán útiles? Pueda que sí. Dios los puede utilizar en algún momento, claro que sí. Pero mi confianza primero está puesta en Dios, en nuestro Señor. B, escríbalo por favor, animémonos mutuamente. Padres, varones, animen a su esposa, a sus hijos, a crecer en la fe. Hágalo con amor, con ternura, con firmeza, porque a los hijos sí hay que imponerles la fe. ¿Cómo así, pastor? Yo no puedo obligar a mis hijos, pero los obliga al colegio, ¿cierto? Los obliga a ayudar en la casa y no los puede obligar a ir a la iglesia. No le estoy diciendo que lo haga ni con maltratos, ni con amenazas, ni con golpes, no, pero sea firme. Vamos para la iglesia, muchachos. Papá, yo no voy, ya tengo más de 18. Si tiene más de 18, no significa que no tenga que acatar autoridad. Un hijo, así tenga 30, mientras esté bajo el techo de la casa de papá y mamá, está bajo autoridad. Hijos varones mayores de 30, digan amén. No sé si haya. Está bajo autoridad. No, es que yo tengo 30. ¿Quiere libertad? ¿Quiere libertad? Sí. Claro, ya no son niños. No podemos estar diciendo, si vamos a la iglesia le doy un helado. No. Pero hay algunos papás que le dicen, mami, puedo ir a la fiesta de 15, de 17, de 20, de 25, que hay una fiesta así, pero vamos a la iglesia. Y son capaces algunos papás de negociar ir a la iglesia, dejarnos ir a una fiesta. No. Yo no sé si usted va a dejar ir a su hijo o a su hija a fiesta. Yo no sé. Eso es su decisión. Usted verá lo que hace con sus hijos en esa área. Pero a la iglesia se viene porque estamos en familia yendo a la iglesia. En familia. Con amor. Mujeres, animen a su esposo en la fe. Animen a sus hijos en la fe. Anímenlos. No con cantaletas, con peleas. No. No funciona así. Con amor, con firmeza, claro que sí, sean firmes, claro que sí. Padres, animen a sus hijos. Hijos, animen a su papá y a su mamá. ¿Cómo? Claro que sí, podemos animar a nuestros padres a que lo hagan, a que crezcan en su fe. Porque es que si la señora no dice vamos a orar, nadie ora. O si el papá no dice vamos a reunirnos a orar, nadie ora. Entonces los hijos, no dijeron nada, vámonos. Hijos, tomen la iniciativa. Llega el papá bien cansado de trabajar, de lo que sea que ella estaba haciendo, se acuesta en su cama. Entonces la niña o el niño pregunta, mamá, papá, ¿qué está haciendo? Voy a dormir, que vengo cansado. Vamos a orar, papá. Ay. Entonces el niño sube con la Biblia al lado del papá y el viejo puede estar que se duerme. Pero ore por él, hijo, hija. Nosotros como padres necesitamos de la oración de nuestros hijos. Y algunos hijos creen que eso es una tarea exclusiva del papá y de la mamá. Necesitamos que oren por nosotros. Anímense en la fe, anímense a venir a la iglesia, anímense a caminar con Cristo, anímense a leer la Biblia, anímense a caminar juntos de la mano en esta fe cristiana. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando estamos juntos, si alguno cae, ¿qué hacen los otros? Lo levantan. La Biblia dice que si alguno le da frío, ¿qué hacen los otros? Lo abrigan, dice la escritura. Eso es ayudarnos mutuamente. Y por último, letra C, oremos juntos. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice la escritura? Que nosotros debemos confiar plenamente en que el Señor nos va a ayudar a enfrentar todas las circunstancias.
a caminar con Él. Pero parte de ello de una vida, de una familia que sea de vida espiritual, que tenga vida espiritual, que crezca espiritualmente junta. Eso dice la Escritura. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Les cuento cómo termina la historia del Apolo, de la nave. Esta gente estuvo en la crisis más fuerte de su vida, esos 3 astronautas. No pudieron solucionar el problema ellos, pero nunca rompieron comunicación con la torre de control. Houston, tenemos un problema. Está ocurriendo esto y esto en la nave. ¿Qué hacemos? Y dice la historia, ustedes pueden ver el documental, que los profesionales que estaban ahí se sentaron frente a las pantallas, los sistemas de comunicación, y le fueron indicando uno a uno los pasos de lo que debían hacer. Un tiempo después, el cohete regresó, se abrieron los paracaídas y la parte del cohete que corresponde aterrizó con los 3 astronautas. Y la gente en el mundo, porque es un descubrimiento mundial, aplaudieron semejante proeza de haber hecho regresar a los 3 astronautas. ¿Qué los salvó? Que buscaron ayuda en el único o en los únicos que pueden ayudarlos. ¿Quiénes eran? La torre de control. En familia, ¿sabe qué nos puede salvar de nuestras crisis? Buscar ayuda. Pero busque la ayuda en el lugar correcto, o usted va a seguir recibiendo el consejo de la mujer que lleva 4 o 5 hogares encima y dándole consejos a usted, o del hombre que no tiene hogar, no tiene hijos, pero dándole consejos a usted. No, busque la ayuda en Dios. Busque la ayuda en sus promesas, las promesas de Dios para usted. Busque la ayuda en su vida espiritual. Busque la ayuda creciendo juntos como familia. Seguro que nos van a guiar para salir adelante de nuestras circunstancias. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Si está cerca de su esposita, de sus hijos, denle la manito, por favor, un momento, y pidamos a Dios su ayuda. Padre, yo quiero pedir tu ayuda en esta mañana. Anhelamos sinceramente tu guía, sinceramente tu protección, tu ayuda, tu gracia. Anhelamos que nos dirijas, por favor. Perdón por olvidar las promesas e incluso por esperar las que ni siquiera corresponden. Perdón por dudar, por la incredulidad. Perdón por lastimar a los familiares con nuestras acciones, palabras, reacciones. Perdón por olvidar el llamado que nos has hecho a construir familias sólidas, familias que te honren. Hoy te pedimos, Señor, tu ayuda, tu gracia, tu bendición. Anhelamos seguir adelante, anhelamos caminar contigo, anhelamos vivir para ti, anhelamos conocerte, anhelamos hacer tu voluntad, mi Dios, como familia. Guárdanos de tomar decisiones producto de nuestra aparente sabiduría o de nuestras fuerzas que son tan reducidas. Ayúdanos, por favor, a tomar decisiones guiados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, honrándote con ello hasta el final. Señor, si alguna familia está en crisis en este momento, yo te pido, por favor, que los bendigas y los ayudes. Trae entendimiento, trae perdón, trae reconciliación, trae paz a su corazón. Dales la luz que necesitan para entender y buscar soluciones a sus circunstancias difíciles. Ayuda al que está pasando por enfermedad, al que está pasando por distanciamiento con su casa. Ayuda al que está pasando por dolor en su corazón, a la que está con temores, con dudas, a aquel que está viviendo las consecuencias de la infidelidad, del maltrato o lo que sea. Señor, lo ponemos todo en tus manos y pedimos tu obra preciosa, tu obra maravillosa. En ti confiamos siempre, Señor, en ti esperamos.